Soy el doctor Vidal Olchese, soy profesor de esta casa de estudios. En el día de hoy vamos a seguir con el cronometrado en el sílabus. Vamos a hacer una revisión del aparato genital femenino en lo que respecta a la parte de embriología. Básicamente la clase viene a ser un refuerzo un recuerdo de todo lo que ustedes vieron en embriología. Ya que cuando les pregunto algo de embriología me dicen, no, doctor, no se pase, curso pasado, curso olvidado, me dicen. Entonces vamos a revisar un poco sobre eso, pero ya no de la manera tediosa que era antes, sino vamos a hacerlo de una manera ya más aplicada a lo que nos puede servir, ¿no? Y a la explicación de las cosas que usualmente vemos. Entonces, desde que biológicamente cómo se va desarrollando el aparato genital femenino es ya en la tercera semana del desarrollo aparece la tercera hoja blastodérmica, que viene a ser el mesodermo. Y recuérdense que son tres hojas, ¿no? Básicamente ectodermo, mesodermo y endodermo. Todo el aparato genital femenino viene del mesodermo, ¿no? Entonces, este mesodermo paraxial, se va a partir en diferentes hojas. Un mesodermo paraxial que va a dar origen a los somites, el otro mesodermo intermedio que va a dar origen a los gononefrótomos, y el mesodermo lateral que da las hojas somáticas. Así como se va dividiendo. Entonces, para los que llegaron temprano, una pregunta que viene en el examen a veces, una fija, es de dónde viene el aparato genital femenino. ¿Ectodermo, mesodermo o endodermo? Eso para los que lleguen temprano. Por algo se levantaron temprano. Dentro de la embriología, ya hacia la cuarta semana, estos gononefrótomos van a formar las crestas urogenitales. Estas crestas genitales se van a partir en dos básicamente: las crestas genitales y las crestas urinarias. Las crestas urinarias tienen tres segmentos: el pronefros, el mesonefro, que da los conductos de Wolff, y esto da los túbulos mesonéfricos y los conductos de Müller, ¿no? De los mesonefros. Y esta parte es importante porque el pronefro y el mesonefro. Del mesonefro van a ir los conductos de Wolff. Los conductos de Wolff van a formar todo lo que es vía urinaria: uretra, vejiga, uréteres, ¿no? Y la parte de los túbulos mesonéfricos también viene de acá, los Wolff. Mientras que los conductos mullerianos van a formar vagina, útero, lo que nos interesa el día de hoy, ¿no? Ya pasada la cuarta semana entramos a la quinta semana de gestación, y las gonadas masculinas y femeninas son indistinguibles. Los tractos genitales todavía no están formados, evidentemente. El sexo del embrión queda ya determinado en el momento de la fecundación por el tema genético, como ustedes saben, ¿no? Un espermatozoide contenga un X y un cromosoma Y, ¿no? O un cromosoma Y independiente. El cromosoma Y contiene un segmento, que es este segmento 4KB, que es conocido como el gen SRI. Este gen codifica el TDF, el testis determinator factor, el cual hace que se produzcan los órganos masculinos, ¿no? Ya hacia la sexta semana, si vamos avanzando en semanas, las crestas genitales ya hacen un esbozo de lo que viene a ser ovarios o testículos, dependiendo, y son recubiertas por epitelio celómico. Este epitelio celómico se acerca hacia las crestas germinativas primordiales, que son los gonocitos, y que provienen del endodermo, formando ya los cordones sexuales primitivos. Entonces, si ustedes observan bien, en esta parte explica un poco cómo es que una mujer que le sacan los ovarios después hace un cáncer de ovario, si ya no tiene ovarios. Y esta es la explicación, que embriológicamente el epitelio celómico está rodeando toda la cavidad abdominal. Ese epitelio celómico tiene células pluripotenciales primitivas que formaron los cordones sexuales primitivos.
Por tanto, esas células están por toda la cavidad abdominal y las células pueden hacer neoplasias, que son los misomas peritoneales, y formar como tumores de tipo cánceres de ovario. ¿No? Este es el tamaño que tienen en ese tiempo, más o menos. Entonces, los conductos genitales tienen un periodo indiferente. Los embriones, independientemente del exceso genético, poseen los conductos paramesonéfricos de Müller o los conductos mesonéfricos de Wolf. Entonces, los conductos paramesonéfricos de Müller aparecen como una impaginación de epitelio celómico del películo genital. Este conducto desemboca en la cavidad celómica por medio de una estructura infundibular. Ya en la línea media se pone en contacto con su homólogo contralateral y se fusionan para formar el conducto uterino. El extremo caudal de los conductos combinados se proyecta hacia la pared posterior del seno genital, donde se forma un tubérculo paramesonéfrico o poleriano. Y estos tubérculos paramesonéfricos desembocan en el seno genital al lado del tubérculo del Müller. En buen cristiano, todo lo que hemos dicho se refiere a esto. Es una estructura de tipo infundibular, va paralela, entonces ¿qué va a ir sucediendo? Lo que va sucediendo es que esto va a ir descendiendo, estos dos tubos se van a juntar, básicamente así. Infundibular, va a seguir descendiendo y eso se va a ir echando. Y eso es lo que vas a obtener. La trompa, el útero. Todo el palabreo que ves ahí es lo que estamos haciendo acá. Es como va migrando en la parte del conducto mulleriano. ¿Qué tienes acá? Tienes las trompas, tienes el útero. Y dice acá, el extremo de los conductos combinados se une la pared posterior. Y esto forma el cuello uterino, se forma la parte superior de vagina, y la parte del seno genital es la parte de la vulva, la parte inferior. El seno genital, eso viene ya de otro tipo. Todo esto viene del mulleriano. Entonces tenemos trompas, ovarios, útero, parte superior de vagina, todo esto viene del mulleriano. Mientras que la parte de abajo, vulva, labio menor, clítoris y vagina, viene del seno urogenital. Esto es mulleriano y esto es genital. Son dos estructuras importantes embriológicamente y las dos se van a fusionar. ¿Eso es lo que dice? Entonces desembocan y se fusionan entre sí. Es así como se hace, eso viene a ser el resumen de toda la clase y ahí vamos a hacer explicaciones en base a eso. ¿Cuál es la importancia de eso? Entonces, como les decía en un principio, el aparato reproductor está estrechamente relacionado con el aparato urinario excretorio, tanto anatómicamente como biológicamente, y deriva de 4 fuentes. Para los que vinieron temprano: mesodermo intermedio, células germinativas primordiales, epitelio celómico y mesénquima subyacente. ¿No? Esas son las 4 fuentes de las cuales deriva el aparato reproductor, básicamente. ¿No? Entonces, este aparato urinario genital se va a desarrollar a partir de los gononefrótomos, que son estructuras pares que se forman en el mesodermo intermedio a ambos lados de la línea media. De gononefrótomos, solo los mesonefros intervienen en el desarrollo de estructuras del sistema genital. El mesodermo va recubierto por el epitelio celómico, que hace protrusión a la cavidad celómica del embrión, formando las crestas urogenitales, que ulteriormente se van a dividir en crestas gonadales, medianas y crestas urinarias lateralmente, ¿no? Como se va a ir desarrollando. Ese es el tamaño que ya tienen en ese entonces. En una sección transversal pueden ver los embriones durante la 4ª semana, ¿no? Cuando
el cambio de posición del mesodermo intermedio que va a resultar hacia el embrión, ¿no? Como un doblez. Ya cuando el embrión se dobla en el plano horizontal durante la cuarta semana, este mesodermo intermedio, que es el que va a formar, desplaza la dirección ventral, donde ya pierde su conexión con los somites. Ya después de doblarse el mesodermo intermedio, forma una masa longitudinal a cada lado de la aorta primitiva, en la región del tronco, donde llama lo que viene a ser la cordillera genital, y ya se empiezan a desarrollar los genitales, ¿no? Entonces, el sistema urinario genital se va a desarrollar a partir del mesodermo, a partir de estas cordilleras, la cordillera urogenital, lo que se conoce como cordón también nefrógeno, y da lugar también a la cordillera gonadal, ¿no? Entonces, en el mesonefro existen además estructuras tubulares que van a bajar en sentido longitudinal del eje mayor, que viene a ser el conducto mesonéfrico de Wolff, el cual se va a atrofiar, va a ser la parte urinaria y ahí ya se va a atrofiar. Mientras que tanto en el otro lado tenemos una invaginación de epitelio celómico sobre el borde lateral que da el conducto paramesonéfrico o de Müller, ¿no? Entonces, cuando hablamos, decimos conducto paramesonéfrico o mulleriano, que es lo que forma el sistema embriológico genital, mientras que la parte urológica se va a desarrollar de conducto mesonéfrico o de Wolff. Para el examen vamos a jugar vamos a confundir y vamos a jugar con las palabras. Entonces, te las van a cruzar. Te van a poner conducto paramesonéfrico de Wolff y te van a poner conducto mesonéfrico mulleriano, para que te confundas y caigas. Por eso aclaremos bien los conceptos para no equivocarnos. Entonces, en el sexo femenino, ante la ausencia de la hormona antimulleriana, los conductos paramesonéficos de Müller van a formar los tubos uterinos, el útero y el tercio superior de vagina, como vimos en el esquema. Los conductos de Wolff degeneran en el feto XX por falta de andrógenos, en tanto que los mullerianos regresan en el feto XY por acción de la hormona antimulleriana. Básicamente, así como se va formando, las cordilleras que están al costado, los mesonefros, la gonada indiferenciada, el uréter y el seno urogenital. Entonces, las gonadas son los primeros elementos que se desarrollan en el sistema genital. Son gonadas primitivas que derivan las partes de las cordilleras urogenitales, conocidas como cordilleras genitales o gonadales, ¿no? Las gónadas en ambos sexos son similares al principio y se presentan como engrosamiento del epitelio celómico, que viene a ser el mesotelio que cubre la cavidad peritoneal. Igual, ¿no? Como les digo, esa cordillera va a crecer, se va a liberar el mesonefros, de la cual viene el desarrollo del mesenterio, y se va a transformar en el mesorquio en el varón y en el mesovario en la mujer, ¿no? Mientras tanto, el epitelio celómico va a cubrir las gonadas primitivas. Es un poco un diagrama en base a cómo va el desarrollo. Ya no es tan interesante, pero es como se va a ir presentando. Recuerden eso, que el ovario tiene esa capacidad, ¿no? Está cubierta por el epitelio celómico, que recubre toda la cavidad peritoneal. Un poco tener el diagrama de cómo se va desarrollando. Entonces, los ovarios se van a desarrollar a partir de la corteza primitiva y no de la médula. Entonces, las oogonias descienden de las células germinativas primitivas y las células foliculares del epitelio celómico, como hemos estado revisando. No, son cordones, los ovarios vienen a ser cordones sexuales que se digregan en cúmulos celulares, contienen grupos de células germinativas primitivas, están situados en la porción medular del ovario, que más tarde va a ser reemplazado por el estroma de la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada continúa proliferando. Ya hacia la séptima semana se da origen a los cordones corticales, los cuales ya empiezan a invadir el mesénquima subyacente, y ya en el cuarto mes estos cordones son disgregados en cúmulos celulares aislados, las cuales van a dar origen a las obogonias y luego a las células foliculares, ¿no? Y básicamente cómo se va formando el ovario.
El ovario se va a situar por debajo de la pelvis, el ligamento genital caverniano se va a transformar en sucesório del ovario, mientras que el ligamento genital caudal va a originar el ligamento útero ovárico o ligamento redondo que llega hasta los labios mayores. Miren ese ligamento redondo que llega hasta los labios mayores. Por eso, cuando hay una metástasis, por ejemplo por un cáncer de endometrio, puede aparecer un ganglio inguinal inflamado. ¿Cómo llega a esta zona? Llega por ahí, por el ligamento, por este ligamento útero ovárico que llega hasta los labios mayores. Algunas mujeres que son operadas de histerectomía tienen edema en el labio mayor, edema en la vulva, y nadie suele explicarlo por qué, pero básicamente por este mecanismo, porque se liga el ligamento útero ovárico que llega a este nivel, y muchas veces puede producir edema, que es transitorio usualmente, ¿no? Ya hacia el octavo mes, avanzando, las ovonias ya van a proliferar formando los ovocitos primarios ya antes de nacer, que inician la primera división de la maduración antes de nacer y la completan en la profase al inicio del ciclo sexual, ¿no? Entonces ya viendo un poco más de la parte de la vagina, ya que es la parte del seno urogenital, la parte inferior, en los embriones que carecen de cromosoma Y, los conductos paramesonéfricos de Müller van a formar la mayor parte del tubo genital femenino. Las partes craneales crean los tubos uterinos y las partes caudales se funden para formar el primordio urovaginal o conducto que se transformará en el útero y parte de la vagina. El contacto del primordio útero-vaginal con los senos urogenitales produce la formación de crecimientos normales para los bulbos sinoviales. Estos se van a fusionar y van a formar la placa vaginal. Fíjense prácticamente lo que vimos acá, una vez que se forma y se pega, ya forma la placa que va a partir el útero y la vagina. Dos placas están formadas ahí. Y eso va a ir descendiendo poco a poco. Entonces, el primordio útero-vaginal contribuye a la parte superior de vagina, pero su epitelio entero quizá derive de las células endodermales en la placa vaginal, ¿no? Entonces, el desarrollo de la vagina va a venir así, ¿no? Vagina va a derivar del seno urogenital, va a formar el primordio útero-vaginal, el seno urogenital, forman el tubérculo vaginal, los bulbos sinoviales, la placa vaginal sólida, y luego se rompe la placa para formar la luz. El himen se forma una invaginación de la pared posterior del seno urogenital. Esto es un poco el desarrollo de lo que venimos conversando. Entonces, hay que considerar que los órganos genitales externos se van a originar a partir de los derivados de la cloaca y la membrana cloacal. Los esposos genitales externos son bipotenciales, su evolución es en sentido masculino o femenino dependiendo de lo que corresponda, y van a ser activos dependiendo del tema de las hormonas testiculares, ¿no? Ya hacia la séptima semana, los genitales externos son similares en ambos sexos, y la diferencia empieza hacia la semana número 9, alcanzando ya su total diferenciación ya a las 12 semanas. O sea, a partir de las 12 semanas tú puedes decir si es un hombre o una mujer, realmente. Recién antes no vas a poder diferenciarlos, así tengas el mejor ecógrafo del mundo. Entonces ya en la cuarta semana el tubérculo genital en membrana cloacal, cómo se va desarrollando, las tumefacciones labio-glotales y urogenitales, se forma el tubérculo genital, este se alarga y forma el falo o el clítoris, dependiendo de lo que corresponda. El tabique urogenital se fusiona con la membrana cloacal y se divide ya la membrana anal, ¿no? La parte del ano se va dividiendo y se va separando. Ya al parecer participan ya los estrógenos producidos por la placenta y los ovarios fetales. Entonces el falo que cesa gradualmente y se forma el clítoris. Algunos pliegues urogenitales no fusionados también van a formar los labios menores.
y los labios escrotales no se fusionan y forman los labios mayores. Entonces la evolución del seno genital tiene un desarrollo distinto en ambos sexos. Hay un tabique rectal que divide las dos partes, ¿no? La dorsal y la ventral. La dorsal da origen al seno no rectal y la ventral al seno urogenital. En el seno urogenital van a desembocar los conductos de Wolf, que tienen tres porciones: la vesicouretral, la pélvica y la fálica, ¿no? Donde van a formar ya la uretra. Entonces, un poco repasando un poco lo que hemos visto, acuérdense cómo viene esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como todo este desarrollo que se va formando se va a ir fusionando, van a haber problemas en la fusión. Por ejemplo, tú vas a tener problemas acá en la fusión, van a aparecer los quistes de vagina, quistes de Gardner, que es un quiste de la pared lateral, un rezago embriológico. Vas a tener problemas en la fusión. Entonces todo se fusiona, entonces van a aparecer, como vamos a ver más adelante, un útero acá, otro útero acá, problemas del útero bidelfo, tabiques uterinos, todo ese tipo de cosas vamos a ver, pues, son defectos de fusión que se pueden dar en el desarrollo. Por ejemplo, cuando operas un cáncer de cuello uterino, un cáncer que está acá, idealmente tú sacas el útero, todo, y sacas el tercio superior de vagina, lo que se conoce como una histerectomía ampliada de vagina. ¿Por qué lo sacas? Porque hay generalmente más recurrencias en la cúpula vaginal. ¿Por qué? Porque vienen embriológicamente del mismo origen. Y es una de las explicaciones anatómicas que se aplica a la parte médica, a la parte quirúrgica. Por eso está indicado el retiro del tercio superior de vagina o la histerectomía ampliada de vagina en esos casos. Embriológicamente vienen del mismo y por tanto las recurrencias generalmente son en esa zona. Vamos a avanzar para ver la parte. Entonces los estrógenos tienen un papel importante en la diferenciación. Como les decía, el tubérculo genital se va a alargar poco y forma parte del clítoris, y los pliegues urogenitales no se fusionan, lo que se transforma en los labios menores. Los labios mayores se agrandan y se forman como escrotos, y el surco genital queda abierto originando el vestíbulo. Es el tubo neural, las cordilleras al costado, que son los somites, ¿no? Y esto es lo que hemos venido viendo, ¿no? Por ejemplo, los conductos paramesonéficos fusionados dan origen al cuerpo y cuello del útero, que están rodeados del mesénquima, que forman las capas musculares y el perímetro, ¿no? El útero y los ligamentos anchos se van a dividen la cavidad pelviana en el saco urorectal y el fondo del saco uterino, vesico-uterino. Y es un poco ya donde se forman los espacios para la histerectomía. Para hacer una histerectomía hay diferentes espacios. Estos espacios se van formando y van siendo separados por el ligamento ancho, que es el que sostiene el útero, parte del sostén del útero, y divide los diferentes espacios, que generalmente lo vamos viendo cuando hacemos cirugía de histerectomías. Este es embriológicamente cómo ha sido formando el embrión. El rostro, el corazón, el cordón umbilical y la cola, donde va a derivar toda la parte embriológica de los genitales. Entonces, con respecto a la vagina, ¿no? Tenemos un extremo macizo de los conductos paramesonéficos de mullerianos y que llegan del seno al seno urogenital, dos imaginaciones macizas que se desprenden desde la porción pelviana del seno. Y estas imaginaciones son los bulbos sinoviales que proliferan y forman la lámina vaginal. Un poco lo que vimos en el esquema, ¿no? Cómo se fusiona la vagina. Entonces la vagina tiene dos orígenes: tercio superior del conducto uterino, mulleriano, y los dos tercios inferiores del conducto del seno urogenital. La vagina permanece separada del seno urogenital por el himen,
Los conductos mesonéfricos desaparecen por completo, excepto la porción craneal que da origen al quiste de Garner, como decía, embriológicamente. El embrión femenino no produce sustancia inhibitoria de Müller, por ende el sistema de los conductos paramesonéfricos se transforma en trompas y útero. Y por la falta de andrógenos se van a atrofiar también estos conductos. Entonces, estas son las fallas que podemos encontrar. Sí. ¿No se atrofian o se atrofian? ¿Qué cosa? Eso lo te digo, con la falta de andrógenos. Con la falta de andrógenos no se atrofia, se va desarrollando la parte vaginal. Entonces, acá tenemos la clasificación de las anomalías de los conductos müllerianos, que pueden ser diferentes. Por ejemplo, tenemos la parte, iba aplicada un poco más a la práctica médica, la genesia o hipoplasia de los conductos müllerianos, que nos puede dar un problema vaginal, cervical, fúndico, anomalías fúndicas o anomalías combinadas, que es lo que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en la parte vaginal puedes tener un útero y puedes no tener vagina. En la parte fúndica puedes tener un útero de esa manera, totalmente deformado, sin capacidad fúndica. Lo vemos cuando vemos problemas de gestación, que no pueden salir gestando. Puedes tener problemas de tubováricos, no sé, o úteros sin trompas, o combinados, ¿no? Problemas combinados. Puedes tener ausencia del útero, solamente un remanente del útero, ausencia de vagina, diferentes cosas que puedes obtener. También tienes el cuerno unicorne, o un cuerno rudimentario, o sin cuerno rudimentario. Y esto se divide en cavidad endometrial, que puede ser comunicante o no comunicante, y sin cavidad endometrial. Las diferentes anomalías que puedes ir presentando, que pueden ustedes ver, ¿no? Esto es lo que tienes. Una vez operamos una señora que tenía un tumor, entró con un tumor de ovario, pero cuando empezamos a operar nos dimos cuenta que los ovarios estaban normales. Entonces empezamos a pensar de dónde venían todos estos grandes tumores, porque eran varios tumores, eran lobulados. Y la señora tenía este problema. Acá el problema el primer esquema que ustedes ven, tenía eso. Ese útero estaba adelante, un remanente del útero, y la parte de atrás era todo miomatoso, era todo fibromatoso. Tenía un gran tumor que dependía de la parte posterior. Una cosa bien rara de esos hallazgos que nunca se ve. El útero didelfo, dos úteros que se forman, puedes tener dos embarazos diferentes. Son dos úteros independientes prácticamente, y si ovula doble, podría generarse dos embarazos. Eso lo pueden ver en los reportes médicos. El útero bicorne puede ser completo, parcial o arcuato. Ahí pueden ver ustedes el esquema. Útero completo, parcial o arcuato, ¿no? Igual el completo te puede dar también dos embarazos, uno en cada útero, en cada cavidad. Muchos de estos problemas te dan trastornos de fertilidad porque no pueden salir gestando por los tabiques que se pueden formar. El útero tabicado hasta el orificio cervical interno o parcial, ¿no? Los tabiques también que se pueden presentar médicamente. Entonces, como ustedes han visto, esos defectos se dan generalmente en los defectos de fusión, ¿no? Es donde más se dan generalmente. Y básicamente la fusión es entre esas dos estructuras, la mülleriana y la célula-genital. Un poco sobre los genitales externos. Ya la tercera semana las células mesenquimáticas de la línea primitiva emigran alrededor de la membrana cloacal, forman un par de pliegues cloacales en dirección craneal, ¿no? La membrana cloacal, los pliegues se unen y forman el tuberculo cloacal, y ya en la sexta semana estos pliegues se van a dividir formando los pliegues uretrales hacia adelante y hacia atrás los pliegues anales. Ya hacia el final de la sexta semana no se puede diferenciar todavía el sexo del embrión, pero finalmente queda la estructura, ¿no? Anatómicamente, con todas las estructuras.
esquema anatómico puro. Y hablar un poco sobre la mama. La mama también tiene cierta parte interesante. Si bien dijimos que toda la parte embriológica derivada del mesodermo, en la mama, la parte embriológica deriva del ectodermo, ¿no? Básicamente de la piel. Es un engrosamiento ectodérmico bilateral que se extiende de las regiones axilares hasta las regiones inguinales, llamadas crestas mamarias. La línea mamaria biológicamente viene así. O sea, el ser humano es como el resto de los mamíferos, va desde la axila hasta el pubis. Por tanto, tú puedes encontrar politelia, pezones en el pubis, en las diferentes líneas mamarias, como vamos a ir revisando, ¿no? Es una vista ventral del embrión ya hacia la 5ª semana de gestación, donde se ven los vestigios de los surcos pectorales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Embriológicamente somos como el resto de los mamíferos, como les digo, con la línea mamaria. Lo único que se atrofia todo y desarrollamos a nivel pectoral. Pero en el descenso, en el desarrollo embriológico, mucho de este tejido glandular se queda atrapado acá en la zona axilar. Entonces, varios motivos de consulta son mujeres que tienen acá una mama aberrante, o sea, una mama aberrante axilar. Y vienen por un tema de cosmético, ¿no? Porque les molesta, porque cuando usan el polo más casero se ve, se protruye. Claro, cuando menstrua le duele. Si da de lactar o gesta, va a crecer, porque es tejido glandular. Entonces tiene el mismo efecto. Puede desarrollar el cáncer de mama también. Hemos visto casos de cáncer de mama en la mama aberrante axilar, o sea, el cáncer estaba acá, en la axila, en la mama de acá. Es tejido mamario, con todos los cambios mamarios que tiene la mama en general. En la parte de acá, básicamente lo que vas a ver son lunares, ¿no? De repente decir, este lunar lo tengo desde hace tiempo. Y si tú lo miras bien, no son lunares, son pezoncitos. ¿No? Y si da de lactar, el pezón hasta puede salir leche. ¿Por qué? Porque es tejido mamario, prácticamente igual que el resto de los mamíferos. Observen en algunas pacientes, a veces no son lo común, lo pueden encontrar en algunas pacientes. Se conoce como politelia, ¿no? O sea, otros pezones. Entonces, básicamente la mama se va formando así, ¿no? Es un engrosamiento de la epidermis, del pliegue mamario, ya hacia la 7ª semana el pliegue se va extendiendo y hacia la más o menos 16 a 20, va a dar 16 a 24 brotes, los cuales a su vez van a dar origen a los pequeños esbozos de los macizos, ¿no? Entonces se forman más o menos entre 16 y 24 lobulillos, que van a ser los lobulillos mamarios que se van a ir formando de acuerdo a cómo se va a ir desarrollando la mama. Ya en un principio estos lobulillos van a desembocar en un pequeño hundimiento epitelial que se convierte en el pezón por proliferación del mesénquima subyacente. Es así como se va desarrollando la glándula mamaria. Se va formando la elevación de la epidermis, se forman los conductos y luego los lobulillos. ¿Cuántos lobulillos hay? Alrededor de entre 16 y 24 lobulillos mamarios. ¿Cómo se va desarrollando? Se forman invaginaciones del ectodermis, del macizo primario, una formación de los esbozos secundarios, de ahí los cordones epiteliales se tunelifican y se va formando el pezón en sí. Las glándulas mamarias aparecen a la 6ª semana como sólidas invaginaciones del epidermis. Va a formar una yema primaria y una yema secundaria. La yema secundaria va a dar los conductos galactóforos y los lobulillos, ¿no? Entonces, en la especie humana, como les decía, el desarrollo de la mama va a finalizar, se realiza al final, recién del primer mes, hacia la 6ª semana, y el embrión de ambos sexos aparecen al lado de la línea media del ectodermo ventral, ¿no? Como los engrosamientos o bandas que van a ir apareciendo. Entonces, estas bandas se van a transformar en la cresta mamaria y estas crestas mamarias van a dar origen a una masa en forma lenticular llamada esbozo. Entonces, en los primates solamente se llega a formar un par de esbozos, que son los pectorales,
y en el cuarto mes estos esbozos van a penetrar en el mesodermo y ya en el quinto mes forman los 20 cordones epiteliales. Durante este quinto mes hay una migración de las células provenientes de la cresta neural, lo cual va a formar los melanóforos de la piel y después la areola, por eso que la areola se pigmenta, ¿no? Durante el quinto mes ya los cordones que invaden el mesodermo se ramifican y van a formar los túneles y conductos terminales de la mama. Si avanzamos en el tiempo, llegamos al octavo mes y el tejido que circunda los conductos galactóforos primarios crece y ya forma lo que se conoce como el pezón. Cada uno de estos cordones primitivos se va a desarrollar para formar las glándulas exocrinas compuestas. Entonces, ¿qué viene a ser la glándula mamaria? La glándula mamaria viene a ser una glándula exocrina, modificada. Eso es lo que viene a ser la mama, finalmente. Entonces, al nacer, el niño presenta un sistema rudimentario de conductos, no habiendo diferencia entre un hombre y una mujer, evidentemente, pero muchas veces el paso de los estrógenos de la madre a través de la leche puede formar esto, puede hacer que el niño desarrolle la glándula mamaria, ¿no? Que eso se va a atrofiar casi hacia el sexto mes, desaparece todo ese problema. Es así como va la glándula mamaria, ¿no? Entonces, en la mama no tienes muchos cambios, lo que puedes ver es eso, mamas aberrantes, lo que más vas a ver en consulta. Y entonces estas mujeres que vienen con sobre todo con la glándula mamaria aberrante axilar, vienen por un tema cosmético, como les digo, que les duele, les molesta, más que todo por eso, y que les han dicho que tienen grasa. Y no es grasa, no es un lipoma, es tejido glandular mamario lo que tiene. Entonces, básicamente eso es recordar un poco en la clase del día de hoy, es estos parámetros que ustedes tienen, que ustedes ya vieron en embriología, pero revisar y aplicarlos más hacia la parte de la práctica clínica. Como les digo, acordarse bien de lo que son conductos mullerianos, conductos de Wolff, el mulleriano, que es el que deriva toda la parte genital, como hemos visto, el seno urogenital, que es lo que va a venir toda la parte de abajo, vulva, vagina, los dos tercios inferiores de vagina, las fusiones que hemos visto, los defectos que se pueden presentar clínicamente, que lo pueden ver en pacientes, ¿no? Y hay defectos generales, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto un defecto hace un par de años atrás, vi un defecto, me llamaron porque había una niña que tenía mucho dolor en emergencia. Le habían hecho una ecografía que mostraba un tumor de ovario. Que le dan una tomografía, la tomografía dice que hay un tumor de ovario. Viene a consulta y está la niña con sus padres, la niña tiene 9 años, y sí, se palpa la tumoración, le duele, está muy adolorida. Entonces, bueno, habrá que operarlo. Pero, no sé por qué, pero dije, vamos a examinarla mejor. Porque me acordé de que ¿cómo vas a operar sin examinar los ante el abdomen? No, vamos a examinar. Como no, obviamente no tiene relaciones sexuales, haremos un tacto rectal. Permítame examinarla, le dije a los padres hay que examinarla para poder ver y definir. Y me acordaba de lo que uno de mis maestros me decía, ¿no? El que no mete el dedo, mete la pata. Así decía. Y él se refería a que tenías que examinar al paciente. Pues. No te puedes guiar por lo que ves. Cuando examino al paciente me llama la atención que siendo una niña de 9 años tiene unos genitales externos que corresponden a una chica de 14, 15 años. Y me llamó la atención. Y cuando separo los labios, el himen era un himen imperforado, violáceo, hinchado totalmente, a punto de reventar. Entonces, el diagnóstico estaba hecho, ¿no? Un himen imperforado. La llevamos a hacer operaciones, un cortecito, desapareció el tumor de ovario, desapareció todo. Se desinfló totalmente, sangre marrón, abundante, drenó. Eso era lo que tenía. Revisando hacia atrás, retrospectivamente, la niña era la más chatita de la clase, los padres estaban preocupados por eso, la llevaron al endocrinólogo, el endocrinólogo le dijo vamos a hacerla crecer, le dio hormonas de crecimiento, creció y evidentemente empezó a menstruar con tan mala suerte que tenía el himen imperforado y se presentó todo este problema. ¿Qué pasa si no la examinamos? Hacemos una meditación en base a eso. Hubiésemos abierto en sala de operación y nos hubiésemos estado con un útero hinchado totalmente sin saber qué cosa era ni qué hacer.
¿Ya? Por eso siempre deben seguir los pasos clínicamente, tu anamnesis, ¿no? Si hubieses hecho una análisis desde el principio bien, quizá hubiese ya planeado o dado cuenta de lo que podía estar pasando. Una buena anamnesis, un buen examen clínico y después mira tus exámenes auxiliares para que no te manden al desvío, porque te pueden inducir a error, ¿no? A fallo. Entonces esos son los casos clínicos que podemos ir viendo y que puedes ir encontrando por defectos de fusión, defectos de la formación. Pero si tienes presente en la mente todo el desarrollo embriológico, fácilmente vas a poder dar con los diagnósticos. ¿Preguntas?